Aquí vamos a estar viendo una enseñanza plenamente del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que pasaba con las personas que se morían? ¿Y qué es lo que pasa hoy con las personas que mueren? En el Antiguo Testamento vemos por medio de lo que Jesús había dicho en Lucas 16. Vamos a ver ese capítulo allí. Dice Jesús que había un rico y había una persona que se llamaba Lázaro. Murieron los dos y Lázaro fue llevado al seno de Abraham. En este tiempo había un comportamiento allí donde todas las personas que tenían su confianza en que vendría el Mesías y ellos obtenían la misma gracia y la fe que nosotros tenemos en este tiempo por creer en el Mesías. Cuando morían, ellos iban a esta parte que es el seno o al lado de Abraham, porque eran todos los que tenían su confianza en el pacto o las promesas que Dios había hecho con Abraham. Vemos que Lázaro fue llevado al seno de Abraham, porque fue justificado, porque creía y tenía su confianza que vendría el Mesías y en el Mesías. Entonces vemos que también en el capítulo 16 de Lucas nos muestra allí que había una gran cima, una parte que no podía pasar las personas que estaban en el tormentos a los que estaban en el seno de Abraham. Ni de el seno de Abraham podían pasar al tormentos. Fue al tormentos cuando murió el hombre rico que fue llevado por los ángeles a este compartimiento que está en el Hades. En el Hades existen plenamente 3 compartimientos allí. Pero vemos que el hombre rico estaba en el tormentos. Era un lugar en el Hades donde estaba siendo él tormentados por las llamas. La Biblia nos lo dice en Lucas 16, versos 23 y 28. Este comportamiento aquí era solamente para los humanos que no eran justificados. Para los humanos en aquel entonces, en el Antiguo Testamento y ahorita, que aún no creían en la venida del Mesías, no querían ser justificados por fe en creer que vendría la persona que Dios había dicho que vendría en Génesis capítulo 3, verso 19. Jesús nos había dado el protoevangelium, que quiere decir la primer mención del evangelio, que vendría un Mesías, vendría un Redentor, vendría un libertador, que se encuentra en Génesis 3, 15. Vemos que en aquel tiempo todavía, en el tiempo de Adán, aún se le estaba pasando a esa gente, en esa generación, que vendría un libertador, un redentor, para liberar a las personas. En aquel entonces, vemos que en Génesis 5:29, el nombre de Noé significa uno que traerá consolación. Plenamente, ellos ya esperaban que vendría el Redentor de 3:15 y lo alcanzamos a ver en Génesis 3, en Génesis 5:29, Spensa. Pero también vemos que en Job 19, 23 al 29, Job tenía aún también la esperanza de este Redentor que viniera a la tierra para redentarnos. Vemos también que en Malaquías, capítulo 3, verso 1, tenía la gente la esperanza de que vendría el Redentor de Génesis 3:15 a traer salvación a la tierra. Pero aún todavía las personas que morían sin la cruz, porque todavía no sucedía la cruz, todavía no venía el Señor Jesús a la tierra, todavía no existía la cruz donde sería crucificado y habría al tercer día la resurrección y luego la ascensión.
a la diestra del Padre. Pero existía la confianza y la certeza en la promesa de Dios, en la fidelidad de la palabra que había dado Dios en el jardín a la mujer y al hombre, que sería que de la simiente de la mujer vendría el Mesías, vendría el Redentor, para redentar a toda persona que sería justificada por fe en la palabra que Dios había dado para estas personas, sino de que estas personas estaban viendo hacia la cruz. Pero nosotros ahorita vemos para atrás a la cruz. Pero en el tiempo de Jesús, en la realidad de que allí estaba Él, en persona, toda la gente creía que Jesús era el cumplimiento de Génesis 3:15, el cumplimiento de lo que Job había dicho, el cumplimiento de Malaquías 3:1, el cumplimiento de todas las profecías que existían en el Antiguo Testamento que apuntaban a Jesús, a la cruz. Específicamente Isaías 52, el final de ese capítulo, y todo Isaías 53, y todas las profecías que hablaban del Señor Jesucristo que vendría y cumpliera. Podemos encontrar en Lucas capítulo 24, en el verso 44, que Jesús mismo dijo que todo lo que hablaba la ley de Moisés, los 5 libros y todos los profetas mayores, que son todos los profetas que aún traían profecías grandes, y las profecías de los profetas menores. Todas esas profecías, con tan solo las profecías de la segunda venida de Jesús y el tiempo milenial de los 1000 años, todavía faltan esas promesas ser cumplidas. Y aún todavía los 7 años de tribulación. Pero todo lo que estaba profetizado del Señor Jesucristo a la cruz, allí serían cumplidas esas profecías. Entonces vemos que aquí en el tormentos, donde fue el hombre rico, allí son para todos los hombres que no han creído en el Señor Jesucristo, que no han ponido su fe en la palabra de Dios el Padre, que vendría un Mesías, y ese Mesías era Jesús. Se encuentran todavía en el tormentos. Pero existe otra parte en el tormentos, o sea, el Hades, donde se llama Tártaros. La encontramos en la segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, que allí existen puros ángeles caídos que pecaron y están reservados para el día del juicio venidero, para estos ángeles caídos, que se llama el Tártaros. Allí no existen humanos, allí tan solo existen estos ángeles caídos que están reservados para ese tiempo. Hay otro compartimiento también en el Hades, que es el abismo, el pozo sin fondo. Ese lo encontramos en Apocalipsis capítulo 9, del 1 al 12, donde se le da una llave a un ángel para que abra esta parte y estos ángeles salgan a crear destrucción para aquel tiempo que Dios tiene designado para que traigan esa función. Y eso va a suceder en los 7 años de la tribulación. Y vemos también el capítulo 20, el verso 1, que a Satanás mismo baja un ángel con la llave del abismo y ata a la serpiente, a este dragón, a esta persona que desde el principio ha traído destrucción a la gente de Dios, y es atado y puesto en cadenas por 1000 años, que encontramos el milenio.
encontramos los 1000 años donde el Señor Jesucristo reina como Rey de Reyes sobre todas las naciones, como el Rey Supremo por 1000 años. Después de los 1000 años, Dios descadena al diablo. Entonces el diablo une a todas las naciones para que vengan a crear otra vez destrucción de sus almas, en trayendo rebelión en contra del Rey Supremo, y son castigados por fuego del cielo. Entonces, después de esto viene lo que se llama el gran trono blanco. Pero vamos a volver a 2000 años atrás. Vemos de que después que vino Jesús, existe la cruz. Toda persona que ponía su confianza en lo que sucedió en la cruz y muere, su cuerpo va 6 pies abajo, pero su espíritu y su alma van directamente a Jesús. ¿Cuál es la diferencia del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento? Vemos que en el Antiguo Testamento toda persona que moría, que aún todavía no existía la cruz, pero existía la gracia, existía el perdón de pecados, pero no en plenitud. Estas personas que tenían su confianza que vendría el Mesías, ellos estaban enviados al seno de Abraham. Los justificados por fe, y los justos vivirán por su fe, dijo Habacuc capítulo 2. Y lo vemos también en Gálatas, lo vemos también en Hebreos, y lo vemos también en Romanos. Estas personas, después que vino Cristo y se fue al tercer cielo, al paraíso, a sentarse en el trono de la gracia, ellos fueron llevados también, porque llevó a los cautivos y ascendieron hasta el tercer cielo. Pasaron el primer cielo, el segundo cielo, y entraron al tercer cielo. Pablo, en la segunda de Corintios capítulo 12, del 1 al 4, nos habla del tercer cielo, nos habla del paraíso. Jesucristo mismo, cuando estaba en la cruz, le prometió a uno de los que estaban crucificados con él, que hoy, este día estarás conmigo en el paraíso. Plenamente en aquel entonces, el seno de Abraham era considerado el paraíso. Pero en la segunda de Corintios capítulo 12, Pablo menciona el tercer cielo y el paraíso sinónimos como uno. Es de que para estar ausente del cuerpo es estar presente con Jesucristo. Pablo nos explica en Filipenses capítulo 1, verso 23, que él estaba entre dos opiniones, entre dos dilemas, entre dos cosas que él quería. Él entendía que al morir él estaría presentemente con Cristo. Es de que Pablo entendía que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor Jesucristo. Entonces, ya cuando muere el cristiano, el que tiene a Cristo, ya no viene al seno de Abraham, sino que va a estar presentemente con Jesucristo. Pero todos los que mueren sin Cristo, todos los que no han confiado en Cristo, aún todavía vienen al tormentos. Se encuentran ellos todavía con los injustos, con los no justificados. Allí están todos los que mueren sin Cristo. Y existe una gran cima donde ellos no pueden venir a estar presentemente con el Señor Jesucristo. Entonces, al final, volviendo para atrás
gran trono blanco. Si todos los cristianos que mueren están presentemente con Jesucristo, eso quiere decir de que ellos vendrán al tribunal del Señor Jesucristo para recibir el galardón de lo que hicieron bajo el nombre de Cristo en este tiempo, que sirvieron a Cristo cuando estaban vivos. Ningún cristiano vendrá a pararse en el gran trono blanco, sino que vendrán a pararse al tribunal del Señor Jesucristo. La segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10, nos dice eso. Romanos capítulo 14, verso 10 y verso 12 también nos habla de eso, que todo cristiano vendrá a pararse ante el tribunal de Jesucristo para recibir su galardón. No vendrá al gran trono blanco que está al final. Entonces toda persona que no recibió al Señor Jesucristo, que están en los tormentos, vendrán, dice la Biblia, que los que murieron en el mar, que los chicos y los grandes, y el Hades dará a todos los muertos, y serán juzgados por los libros y también por el libro de la vida. Eso quiere decir que todas las obras que uno hizo, o la persona que está sin Cristo, todas las obras que hiciste, que tu misma conciencia las dirá. Tu misma conciencia al final dirá completamente todo lo que tú has hecho desde que naciste hasta que muriste. Afortunadamente vas a hacer obras muertas sin Cristo, y recibirás tú el galardón de tu propia cosa que tú decidiste que no necesitabas a Cristo. Entonces del tormentos vendrás tú a pararte ante el Señor Jesucristo, porque la Biblia dice en Hechos 17, verso 31, que será Jesucristo el que será el juez al final de todo el mundo. Toda persona sin Cristo se presentará ante el Señor Jesucristo para dar cuenta como Él vivió en este mundo. Y después de allí se abrirá el libro de la vida para estas personas, y verá a esa persona que Jesucristo había hecho campo para ellos, pero sus nombres no fueron escritos, sus nombres no fueron hallados en el libro de la vida del Cordero, y serán lanzados al lago de fuego para toda la eternidad. Entonces vemos que la Biblia también dice que los de Tártaros, estos ángeles caídos, reservados, Pablo dice también, ¿no sabéis ustedes que nosotros juzgaremos ángeles? ¿Cuánto más no podremos nosotros juzgar en este tiempo? Estos ángeles reservados para el juicio que se encuentran en la segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, también vendrán al gran trono blanco y se presentarán ante el Señor Jesucristo y recibirán su juicio y serán lanzados al lago de fuego. El abismo, el pozo sin fin. También todos los ángeles estos que existen aquí en el abismo también vendrán ante el Señor Jesucristo al gran trono blanco, serán juzgados. Y estos ángeles en Mateo 25:41, tanto como los que estaban sueltos, operando en este mundo, haciendo lo que el diablo les decía que hicieran, también vendrán ante el juez Jesucristo y serán lanzados al lago de fuego. Aún también los 4 ángeles que se encuentran enterrados en el capítulo 9 de Apocalipsis, ellos también vendrán al gran trono blanco del Señor Jesucristo para juicio y serán enviados al lago
de fuego. La Biblia dice que los muertos, el Hades y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Vemos que en los 7 años de tribulación se levantará una falsa bestia, que será el anticristo. Y también se levantará otra bestia, cuál es el falso profeta. Esos dos van a hacer que la gente en aquel tiempo se ponga en la marca o se ponga en el nombre de la bestia. Ese falso profeta y ese falso anticristo, después del Armagedón, el pleito que vendrá después de los 7 años de la tribulación, el Señor Jesucristo atrapará al anticristo, la bestia, y también al falso profeta, y los echará a la parte que es el Hades, donde están tormentados día y noche. Déjame les busco el verso, que es Apocalipsis capítulo 19, verso 20. Ahí podemos ver que la bestia, el anticristo, y la bestia, el falso profeta, allí están. Ahora pues la gente piensa de que Satanás los va a estar tormentando para toda la eternidad en el infierno o el Hades. Lo que pasa es que muchos no han leído la Biblia. Pero quisiera que entendiéramos que aún después de los 1000 años, Satanás será suelto y será atrapado por el Señor Jesucristo y será lanzado también al lago de fuego, donde está el anticristo y está el falso profeta. Para toda la eternidad va a ser atormentado día y noche. El capítulo de Apocalipsis que es el capítulo 20, verso 10. Allí encontramos que Satanás, el anticristo, el falso profeta, todos los ángeles que estaban en el abismo, todos los ángeles que estaban en el Eufrates esperando el tiempo de Dios, todos los ángeles que ya estaban sentenciados para el lago de fuego, que es el fuego eterno que se encuentra en Mateo 25, 41. Y toda persona que no fue encontrada en el libro de la vida del Cordero serán lanzados junto con todos los del tormento que no aceptaron al Señor Jesucristo el Mesías. Serán echados en el lago de fuego. Pero todo cristiano que puso su confianza y creyó por la gracia y la fe en el Señor Jesús, en el Mesías, eternamente estarán con Jesucristo. Porque Cristo mismo nos dio esa promesa en Juan capítulo 14, del 1 al 3. Jesús dijo que Él iba al Padre, porque en la casa de su Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, Él nos lo hubiera dicho. Pero Él fue para prepararnos un lugar, sí, hermanos, para cada uno de nosotros, un lugar para que donde Él esté, allí estuviéramos nosotros. Vamos a vivir en el cielo nuevo, en la tierra nueva, en la Jerusalén nueva, en un cuerpo nuevo. Estaremos eternamente con el Señor Jesucristo, porque pertenecemos a Él, hermanos. Espero que esta enseñanza les muestre un poquito de lo que pasa con toda persona que muere sin Cristo y toda persona que muere con Cristo, antes de la cruz y después de la cruz. Sean bendecidos y que Cristo les siga bendiciendo en toda área de sus vidas.
Padre bendito, si existen personas que aún todavía no han puesto su confianza y han recibido tu gracia y tu bendita fe, pido, Señor, que tú les toques el corazón, que tú los transformes, que tú les traigas una convicción para que ellos puedan recibir al Señor Jesucristo en este tiempo y puedan disfrutar de toda la eternidad, de todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Que la realidad, Padre, de esta enseñanza pueda ayudar a muchas personas, Señor, a entender plenamente lo que es la eterna esperanza que tenemos para vivir contigo eternamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.